Desde aquel viernes en la tarde, Daniela, mi hija de 9 años, no había dejado de hablar de su amigo Samuel. Lo había visto triste toda la semana en el colegio, callado, con la mirada perdida y el cuaderno lleno de dibujos que parecían pedir ayuda sin palabras. A su edad, muchos niños no saben expresar lo que sienten, pero Daniela siempre había tenido un corazón demasiado grande para su edad. Esa tarde, después de llegar del colegio, se acercó a mí con una hoja doblada cuidadosamente en 4. La sostenía con ambas manos, como si no quisiera arrugarla ni un milímetro. «Papá, ¿puedo llevarle esta carta a Samuel?», me preguntó. En su voz había una mezcla rara de determinación y nerviosismo. «¿Qué dice la carta?», pregunté con suavidad. Solo cosas lindas para él, para que no esté tan triste», respondió bajito, encogiéndose de hombros. Me enseñó la carta. Estaba escrita con sus letras grandes y un poco torcidas, llenas de flores, corazones y una frase que me partió el alma. «No estás solo. Yo soy tu amiga». Le pregunté por qué quería llevarla personalmente si podía entregársela al día siguiente en el colegio, pero ella negó con la cabeza. «Es que Eloy lloró, papá, y yo creo que necesita leerla ya. No mañana». No pude decirle que no. Algo dentro de mí entendía perfectamente ese impulso tan puro, el deseo de ayudar a alguien sin esperar nada a cambio. Así que la acompañé hasta la casa de Samuel, un pequeño edificio al final del barrio, donde el sol siempre parecía caer más temprano. El camino fue silencioso, pero no incómodo. Daniela iba pensativa, mirando la carta una y otra vez, como repasando las palabras que había escrito. Y de pronto, sin mirarme, dijo: «Papá, ¿tú crees que una carta puede cambiar cómo se siente alguien?». «Claro que sí, hija», respondí. «Cuando se escribe desde el corazón, siempre llega a donde debe llegar». Ella sonrió apenas, una sonrisa tímida pero llena de esperanza. No sabía, ninguno de los dos sabía, que esa pequeña carta la llevaría a vivir algo que nunca olvidaría. Que ese simple gesto inocente la enfrentaría a una verdad profunda sobre la amistad, el dolor y el valor que puede tener una palabra dicha a tiempo. La calle del edificio de Samuel se veía más silenciosa de lo normal. Daniela respiró hondo mientras subíamos los escalones. Su mano temblaba, aunque intentaba disimularlo. «¿Lista?», le pregunté. Ella asintió, tocó la puerta, y allí, justo en ese momento, comenzó la historia que cambiaría su manera de ver la vida. La puerta tardó más de lo normal en abrir. Daniela dio un paso hacia atrás, mirándome con esos ojos que intentaban ser valientes, pero que igualmente dejaban ver un pequeño destello de miedo. Sentí que su corazón latía más rápido que de costumbre. El silencio del pasillo era extraño, demasiado pesado para una casa donde vivía un niño. Finalmente, se escuchó el clic de la cerradura. La puerta se abrió apenas unos centímetros, lo suficiente para mostrar el rostro cansado de la mamá de Samuel. Tenía los ojos rojos, como si hubiera llorado. Su cabello recogido a mitad, desordenado. La expresión de alguien que estaba allí físicamente, pero cuya mente estaba en otro lugar. «Buenas tardes», dije con voz baja. «Venimos a ver a Samuel, si es posible». La mujer miró a Daniela, y por un segundo, su expresión cambió. No a alegría, no a sorpresa, más bien a algo que no supe interpretar. Como si la presencia de mi hija le recordara algo doloroso. «¿Él está?», preguntó Daniela, levantando tímidamente la carta. La mamá respiró hondo. «Pasa», dijo al fin, abriendo la puerta un poco más. Entramos. El departamento estaba oscuro, con las cortinas corridas y un silencio extraño, como si el aire pesara. Era el tipo de ambiente que hace que incluso un niño se dé cuenta de que algo no está bien. Daniela miraba alrededor, inquieta. Desde la habitación del fondo, escuchamos un ruido leve, como un sollozo. Daniela tragó saliva y dio un paso en esa dirección, pero la madre la detuvo con la mano. «Samuel ha tenido un día difícil», dijo ella, como si no encontrara las palabras exactas. Mi hija sostuvo la carta con más fuerza. «Yo solo quiero darle esto», dijo, «para que no esté triste». La mamá miró la carta, y entonces ocurrió algo que no esperaba. Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Eres una niña muy especial», susurró, casi con un nudo en la garganta. Él la necesita más de lo que te imaginas». Daniela me miró, como pidiendo permiso para avanzar. Yo asentí. La mamá abrió la puerta de la habitación de Samuel muy despacio. Y allí estaba él, sentado en el suelo junto a su cama, abrazando una mochila.
Su rostro estaba escondido entre sus brazos, y su respiración era entrecortada, como si llevara horas llorando. Cuando levantó la cabeza, sus ojos se encontraron con los de Daniela, y algo cambió de inmediato. Reconoció a su amiga. Y en ese reconocimiento, su cuerpo pareció aflojarse un poco, como si hubiera encontrado un respiro. «Dani», murmuró, con la voz rota. Ella se acercó despacio. «Te traje esto», dijo, extendiendo la carta. Samuel la miró, pero en vez de tomarla, retrocedió un poco, como si tuviera miedo de tocar algo precioso que no merecía. Daniela dio un paso más. «Es para ti», insistió. «No estás solo». Él finalmente tomó la carta con manos temblorosas. La abrió. La leyó. Y algo dentro de él se quebró. Se llevó las manos al rostro y comenzó a llorar, pero no como antes. No de tristeza profunda, sino como quien siente que, por primera vez en mucho tiempo, alguien realmente lo ve. Daniela dio un paso hacia él y le puso la mano en el hombro. «Soy tu amiga», le dijo. «Y no voy a dejarte solo». Aquel gesto, tan simple, tan puro, fue el comienzo de una verdad mucho más grande que estaba por salir a la luz. Una verdad que ni Daniela ni yo imaginábamos. Samuel siguió llorando varios minutos, mientras Daniela se sentaba frente a él sin decir una palabra. A veces, el silencio es el único puente que necesita un corazón roto para empezar a hablar. Yo observaba desde la puerta, dejando que ambos niños manejaran ese momento a su manera. Pero había algo en el ambiente, un peso extraño, como si esa casa guardara un secreto demasiado grande para su tamaño. Cuando Samuel logró respirar con un poco más de calma, abrió la carta otra vez, como si quisiera asegurarse de que era real, que esas palabras de Daniela no iban a desaparecer. «No estás solo. Yo soy tu amiga». «Dani», murmuró él, sin mirarla directamente. «¿Por qué viniste?» «Porque estabas triste», respondió ella, con esa simplicidad que solo un niño puede tener. Y cuando un amigo está triste, uno va a verlo. Eso hacen los amigos de verdad. Samuel bajó la mirada. «Es que, yo no sabía si tú todavía querías ser mi amiga». A Daniela se le frunció el ceño, confundida. «¿Por qué no sería tu amiga?» Samuel apretó los labios. Su respiración tembló, y por un momento pensé que iba a cerrarse de nuevo, como antes. Pero hizo un esfuerzo, como si necesitara decirlo de una vez por todas. «¿Por qué?» «Porque mi papá se fue». La frase cayó como un balde de agua helada. La mamá, detrás de mí, soltó un suspiro ahogado. Daniela abrió los ojos con sorpresa. «¿Cómo que se fue?», preguntó ella. Samuel no hablaba de un viaje, ni de una separación normal. Lo entendimos por la forma en que apretaba los puños, por el temblor de su voz, por cómo tragaba lágrimas nuevas que no quería soltar. «Se fue hace 3 días», logró decir. «Se fue de la casa, sin despedirse de mí». La mamá bajó la cabeza. Yo sentí un nudo en la garganta. Daniela, sin embargo, se movió con una ternura casi instintiva. Se acercó despacio y se sentó a su lado, pegando su rodilla a la de él. «Eso no es culpa tuya», le dijo, con una seguridad que parecía venir de un corazón más grande que su edad. Samuel negó con la cabeza, desesperado. Sí es mi culpa». Yo escuché cuando él lo dijo. Pensó que no lo oía, pero sí lo oí. Dijo que yo era demasiado problema. Que no sabía qué hacer conmigo. La mamá se tapó la boca, luchando por no llorar. Ese dolor, ese que un niño no debería cargar jamás, estaba arrancándole el alma. Daniela lo miró fijamente. «Samuel, tú no eres un problema. Eres mi amigo. Y los amigos no son problemas». Él rompió en llanto otra vez, esta vez dejando caer la mochila que llevaba abrazada. La mamá intervino, llorando ya sin poder contenerse. «Samuel está pasando por algo muy duro», dijo, con la voz temblorosa. «Ha tenido ataques de ansiedad, pesadillas, y no quería salir de la casa. Ni comer. Nada le calmaba. Hasta hoy». Miró a Daniela con un agradecimiento tan profundo que ningún adulto podría describir con facilidad. «Pero apenas escuchó tu voz», continuó. Se levantó del piso. Mi hija respiró hondo, como si recién entendiera la magnitud de lo que estaba ocurriendo. Ella solo quería entregar una carta, solo quería animar a un amigo. Pero sin saberlo, había tocado una herida que llevaba días abierta. «Samuel», dijo ella con suavidad, «te traje la carta para que supieras algo. Pero te lo voy a decir también de frente. Yo no me voy a ir. No como él.
Las palabras quedaron flotando en el aire. Fueron como un bálsamo. Como si alguien hubiera apagado un incendio lento en el pecho de Samuel. Él volvió a abrazar su mochila, pero ahora no para esconderse, sino para calmarse. La mamá se sentó a su lado. Yo me acerqué un poco más. Pero fue entonces, en mitad de ese silencio cargado de emociones, cuando Samuel dijo algo que ninguno de nosotros esperaba. Algo que cambiaría el rumbo de toda esta historia. Samuel dejó de llorar de pronto, como si un pensamiento lo hubiera atravesado con fuerza. Se limpió el rostro con la manga y miró a Daniela, pero esa vez, con una mezcla de miedo y urgencia. Sus ojos tenían ese brillo extraño que uno solo ve cuando alguien guarda un secreto que le pesa demasiado para llevarlo solo. «Dani», susurró. No fue solo que se fue. Daniela inclinó la cabeza. «¿Qué pasó?» Samuel apretó los labios, dudando. Miró a su mamá, como pidiendo permiso. Ella asintió, aunque sus manos temblaban. Sabía que tarde o temprano su hijo tendría que contarlo. Samuel tragó saliva. Él no quería que yo dijera nada. Mi hija frunció el ceño. ¿Nada de qué? El niño respiró hondo, juntando valor. De lo que escuché esa noche. Un silencio denso cayó en la habitación. La mamá se llevó una mano al pecho. Yo sentí como Daniela se tensaba sin comprender del todo, pero sabiendo que ese momento era importante. Samuel siguió. Yo me desperté porque escuché a mis papás discutiendo. Mi papá estaba diciendo que no podía más, que estaba cansado, que todo era culpa suya. Mi mamá le pedía que se calmara, pero él estaba muy enojado. Hizo una pausa, apretando la carta como si fuera un salvavidas. Y entonces, la voz se le quebró. Escuché que dijo que si yo no estuviera, su vida sería más fácil. La mamá sollozó detrás de nosotros. Daniela abrió los ojos, horrorizada. «Eso no es verdad», dijo ella, casi indignada. Samuel negó, respirando entrecortado. Después escuché un ruido fuerte, como si algo se hubiera caído. Y luego, silencio. Mucho silencio. Yo tuve miedo. No quise salir. Pensé que había sido por mi culpa. La mamá intervino, llorando. Tu papá estaba enfermo, Samuel. Tenía depresión. Y no quiso buscar ayuda. No fue culpa tuya, jamás fue culpa tuya. El niño cerró los ojos y asentó muy despacio. Pero aunque entendiera las palabras, la herida seguía ahí. Y Daniela lo sabía. Se acercó un poco más, prácticamente pegando su pequeña frente a la de él. Samuel, tú no hiciste nada malo. Tú eres bueno. Eres mi amigo. ¿Sabes cuántas veces me hiciste reír cuando estaba triste? ¿Sabes cuántas veces te defendí cuando te molestaban en clase? Es porque tú vales. Valías antes. Y vales ahora. Samuel tembló. No lloraba ya de tristeza, sino de alivio. De oír por primera vez lo que nadie había sabido decirle. Cuando supe que él se había ido, continuó, pensé que yo también debía irme. Que era lo mejor. Daniela se quedó congelada. Yo sentí que el aire se me escapaba del pecho. La mamá se arrodilló a su lado y lo abrazó con desesperación. No digas eso, gritó ella, rompiéndose en llanto. Nunca. Tú eres mi vida. Mi vida, Samuel. El niño se aferró a su madre, como si necesitara sentir que alguien lo sostenía de verdad. Daniela, con su inocencia y su corazón enorme, puso una mano sobre el brazo de Samuel. Si tú te vas, ¿quién va a cuidar mi carta?, dijo en voz bajita. Samuel la miró, confundido entre lágrimas. Yo hice esa carta para que la tengas siempre, continuó. Para que cuando estés triste, la leas. Para que te acuerdes que tienes una amiga. Si tú te vas, ¿cómo vas a leerla? Era una lógica infantil, pero cargada de amor puro. Lo suficiente para quebrar cualquier oscuridad. Samuel bajó la mirada, y por primera vez desde que llegamos, esbozó un gesto que se parecía a una sonrisa. La mamá lo abrazó aún más fuerte. Yo respiré aliviado. Y entonces, pasó algo. Un sonido. Una vibración. El celular de la mamá de Samuel empezó a sonar sobre la mesa. Ella lo tomó, miró la pantalla, y su rostro cambió por completo. No era miedo. No era tristeza. Era algo peor, pánico real. Dios mío, susurró. Es él. El corazón se me detuvo. El celular siguió vibrando, insistente, como si el mundo hubiese decidido sostener la respiración con nosotros. La mamá de Samuel lo miraba sin atreverse a contestar. Sus dedos temblaban, pero no por sorpresa,
sino por algo más profundo, más oscuro. Daniela me miró confundida, buscando en mi rostro alguna explicación que yo no tenía. ¿Quién? ¿Quién es?, preguntó Samuel, con la voz aún quebrada. La mamá apretó el teléfono como si fuera a romperlo. Tragó saliva. «Es tu papá», respondió apenas en un susurro. El niño palideció. Daniela abrió la boca, pero no dijo nada. Yo di un paso adelante, aunque ni siquiera sabía por qué. Instinto, tal vez. Protección. La mamá finalmente deslizó el dedo y contestó. «¿Aló?» Silencio. Un silencio tan denso que hasta Samuel contuvo la respiración. «¿Dónde estás?», preguntó ella, con voz temblorosa. La respuesta llegó, pero no como una voz profunda o segura, sino como un susurro roto, cansado, perdido. «Estoy cerca». Esa frase hizo que se me erizara la piel. Daniela se aferró a mi brazo sin apartar la vista del teléfono. La mamá se llevó la mano al pecho. «¿Por qué llamas ahora?». Otro silencio. Luego, la voz del hombre volvió, quebrada. Escuché todo. Nos miramos entre todos, sorprendidos. ¿Cómo podía haber escuchado? ¿Había estado afuera? ¿Había vuelto? La mamá tembló. «Samuel está aquí conmigo», dijo. Está bien». La voz del hombre se fracturó aún más. «No, no está bien. Yo lo arruiné todo». Samuel bajó la cabeza, apretando la carta contra su pecho. Daniela intentó acercarse a él, pero se quedó quieta, como si sintiera que ese momento no le pertenecía. La mamá respiró hondo, tratando de mantener la calma. «Si estás cerca, ven. Hablemos. Samuel te necesita». La respuesta llegó como un golpe. «No puedo entrar. No después de lo que dije». Samuel dejó caer la mochila. «Papá», susurró, casi inaudible. Y entonces, el hombre habló con una claridad que nos heló a todos. «No me fui porque quise. Me fui porque pensé que era lo mejor para ustedes. Y me equivoqué. Me equivoqué en todo». La mamá cubrió su boca mientras las lágrimas le corrían por las mejillas. Yo sentí un vacío extraño en el estómago. No era solo una historia de abandono, era una historia de alguien quebrado por dentro. «Quiero verlo», dijo Samuel, apenas audible. Daniela lo miró, sorprendida. «¿Quieres?», susurré yo, sin terminar la frase. Él asintió, limpiándose la cara con la manga. «Necesito saber si él todavía me quiere». La mamá dudó. Su mano temblaba tanto que casi dejó caer el celular. «Dile que suba», insistió Samuel. «Quiero verlo». La mamá respiró hondo. «¿Puedes venir? Samuel quiere hablar contigo». Del otro lado, una respiración pesada. Un silencio largo. «Estoy en la entrada», respondió él al fin. «Pero no sé si tendré fuerza para subir». La mamá me miró, buscando una respuesta que ni siquiera sabía que estaba en mí. «Yo bajo», dije, antes de pensar. No podía explicar por qué, pero sabía que ese hombre no debía subir solo. Ni en ese estado emocional. La mamá asintió con alivio. «Gracias, gracias». Me dirigí hacia la puerta. Antes de que saliera, Daniela habló. «Papá», me dijo, con sus ojos llenos de preocupación. «¿Él está muy triste?». «Sí», respondí. «Pero vamos a ayudarlo. Como tú ayudaste a Samuel». Ella asintió, aunque su rostro seguía tenso. Me fui por el pasillo rumbo a las escaleras, sin saber qué iba a encontrar abajo. Pero mientras bajaba, una única pregunta me golpeaba la mente. Un hombre que había huido, regresaba para reparar o para despedirse. Las escaleras estaban casi a oscuras. Ese edificio viejo siempre había tenido luces que parpadeaban, pero en ese momento, cada sombra parecía más profunda, más larga, como si el lugar mismo percibiera la tensión en el aire. Mientras bajaba, escuchaba mis propios pasos resonando en cada descanso. Sentía mi corazón acelerado, no por miedo, sino por una mezcla extraña de responsabilidad y anticipación. Cuando llegué al primer piso, pude ver la silueta de un hombre a través del vidrio de la puerta. Estaba inclinado hacia adelante, con las manos apoyadas en las rodillas, como si acabara de correr una distancia enorme. Su ropa estaba arrugada, su cabello desordenado y la manera en que respiraba dejaba claro que no solo estaba cansado, estaba agotado emocionalmente. Abrí la puerta con cuidado. Él levantó la vista, y en sus ojos vi algo que jamás había visto antes en un adulto. Una combinación de vergüenza profunda, miedo y una tristeza tan grande que parecía colgarle de los hombros. «¿Ustedes?», preguntó,
sin terminar la frase. El papá de la amiga de Samuel, respondí. Ella está con él ahora. Él asintió. Sus manos temblaban. Yo, no sé si debería estar aquí. Pero estás, dije. Y eso ya es un paso. Su respiración se hizo más pesada. No sabía qué hacer. Me fui porque pensé que era mejor. Pero apenas crucé la puerta, supe que había cometido el peor error de mi vida. Lo observé en silencio. A veces, la gente solo necesita que alguien los escuche sin juzgar. No pensé que me escucharían hablar así, murmuró. Pero cuando escuché a Samuel decir que era su culpa, sentí que el mundo se me cayó encima. Lo dijo con los ojos brillando por el llanto contenido. Él no debería cargar con eso. Yo fui el que se quebró. Yo fui el que falló. Hizo una pausa larga. No sabía cómo ser un buen padre después de perder mi trabajo, después de sentir que no podía darle nada. Estaba deprimido. Pero no quería que él me viera así. No quería que sintiera que yo era un peso. Y terminé convirtiéndome exactamente en eso. Me quedé quieto. No había palabras mágicas para arreglar algo así, pero sí había verdades que debían decirse. Samuel no necesita que seas perfecto, respondí. Solo necesita que estés. El hombre respiró hondo. Las lágrimas se le escaparon finalmente. ¿Cree que me va a perdonar? Eso no lo sé, dije, sincero. Pero sé que te necesita. Y sé que, al menos, quiere escucharte. El hombre cerró los ojos. Asintió, limpiándose la cara con la manga. Tengo miedo, confesó. Miedo de que me vea como un monstruo. Miedo de hacerle más daño. Miedo de que ya no haya nada que reparar. Di un paso más cerca. El miedo no es el problema. El silencio sí. Y ya rompiste ese silencio. Ahora falta lo demás. Él tragó saliva y levantó la vista hacia las escaleras. ¿Subo? Sí, respondí. Pero no solo. Lo acompañé. Paso por paso. Su respiración se entrecortaba. Sentía que su alma estaba subiendo esas escaleras más que su cuerpo. Cuando llegamos al piso, su esposa estaba en la puerta, con el teléfono aún en la mano. Al verlo, sus lágrimas brotaron sin control. Él se detuvo a unos metros, incapaz de acercarse. Lo siento, susurró él. Lo siento por todo. Ella tembló. Necesitas decirle eso a él, no solo a mí. Él asintió y dio un paso hacia la puerta. Otro. Y otro. Pero justo cuando estaba a punto de entrar a la habitación de Samuel, su hijo habló desde adentro. Papá, ¿eres tú? Ese pequeño hilo de voz lo detuvo en seco. Y en ese segundo, su rostro se quebró completamente. Daniela salió del cuarto para darle espacio a Samuel. Él necesitaba unos minutos a solas para escribir lo que llevaba guardado en el pecho desde hacía meses. Ella cerró la puerta suavemente y se recostó en la pared del pasillo, sintiendo un nudo en la garganta. Sabía que Samuel estaba luchando contra sus propios miedos. Sabía que esa carta no era solo un papel, era un grito que por fin estaba permitiéndose sacar. Cuando la puerta se abrió, Samuel salió sosteniendo una hoja doblada. Tenía los ojos húmedos, pero también una determinación que Daniela no le había visto en mucho tiempo. Ya. La terminé, susurró. ¿Quieres que vayamos juntos? Preguntó Daniela con voz suave. Samuel asintió, aunque su respiración temblaba. No era un niño débil. Solo estaba cansado de sentir que debía fingir que todo estaba bien. Caminaron rumbo a la sala. Cada paso parecía más pesado para él que para ella. Al llegar, vieron a los padres de Samuel sentados en el sofá, él revisando algo en la laptop, ella viendo televisión, sin sospechar nada. Cuando lo vieron llegar con la carta en la mano, ambos se enderezaron un poco. ¿Todo bien, hijo?, preguntó la madre. Samuel tragó saliva. Daniela se mantuvo a su lado, sin invadir, solo apoyando. Necesito que lean esto, por favor, dijo el niño, entregando la hoja. La madre la tomó cuidadosamente y empezó a leerla. Su expresión cambió lentamente. Primero sorpresa, luego preocupación, y después un dolor profundo que no pudo disimular. ¿Tú escribiste esto?, preguntó con la voz quebrada. Samuel bajó la mirada. Sí. El padre pidió la carta y la leyó también. Cuando terminó, sus ojos estaban vidriosos. La culpa se le notaba en la postura, en la forma en que respiró hondo antes de levantarse. La madre abrazó a Samuel sin pensarlo dos veces, con un amor que parecía estallar de golpe, como si estuviera intentando reparar meses de silencio en un solo abrazo. Perdóname mi amor,
susurró ella. Yo no sabía que te sentías así. Samuel apoyó su cabeza en el hombro de su madre y lloró. Pero esta vez no lloraba solo. No lloraba en secreto. Daniela observaba la escena con el corazón apretado. Sabía que ese momento era necesario. Por fin Samuel estaba siendo escuchado. El padre puso una mano en la espalda del niño. Gracias por decirnos la verdad, dijo él con voz ronca. No debiste cargar con eso solo. Samuel se separó del abrazo. Con valentía, levantó la mirada. ¿Podemos hablar los tres? Tengo más cosas que quiero decir. La madre se limpió las lágrimas y asintió. Claro, mi amor. Todo lo que quieras. Samuel respiró profundo. Ese era apenas el comienzo. Pero era el paso más importante que había dado en mucho tiempo. La madre apagó el televisor, el padre cerró la laptop y ambos se acercaron al niño con una atención que Samuel no había sentido en mucho tiempo. Daniela tomó asiento al borde del sofá, quieta, sin querer interrumpir. Samuel le había pedido que se quedara, que lo acompañara, y ella cumpliría esa promesa. Samuel respiró profundo. Sus manos estaban entrelazadas, apretadas, pero ya no temblaban tanto. Lo que escribí en la carta, empezó, mirando a sus padres, no es para hacerlos sentir mal. Lo hice porque tenía miedo de que si seguía callándome, mi corazón se fuera llenando de cosas que me iban a explotar por dentro. La madre lo escuchaba con el alma en los ojos. A veces siento que no me ven, confesó Samuel. Que soy alguien que solo está ahí, pero no realmente ahí. Que si me pasa algo o si estoy triste, ustedes no se darían cuenta. El padre bajó la cabeza, como recibiendo una verdad que no quería escuchar pero que sabía que era cierta. Yo sé que trabajan mucho, continuó Samuel. Sé que están cansados. Pero yo también necesito que me pregunten cómo estoy. Que me escuchen. Que me miren. Daniela tuvo que apretar los labios para no llorar. Ella había sido testigo de ese silencio, de ese vacío. A veces, agregó Samuel con voz aún más baja, siento que si no soy perfecto, no soy suficiente. La madre rompió en llanto, pero esta vez no corrió a abrazarlo. Lo dejó hablar. Sabía que era su momento. Nunca quisimos que te sintieras así, dijo ella cuando pudo hablar. Jamás. Perdóname, hijo. Perdóname por estar tan ocupada, por no detenerme a mirarte bien. El padre se acercó, se arrodilló frente al niño. Samuel, yo también te fallé, reconoció. Pensé que mientras nada estuviera mal, entonces todo estaba bien. No te escuché. No te miré. Pero desde hoy, eso va a cambiar. Samuel levantó su mirada, con lágrimas pero también con alivio. No quiero que se peleen por esto, dijo rápido. Solo quiero que podamos hablar. Que no tenga que tener miedo de decir lo que siento. La madre asintió inmediatamente. No habrá miedo, respondió. Vamos a aprender a escucharte. Te lo prometo. Daniela observó cómo el ambiente empezaba a transformarse. No era magia. No era perfecto. Pero era real. Era un primer paso. El padre miró a Daniela. Gracias, le dijo, por no dejar que él siguiera guardando todo eso. Yo solo le escuché, respondió ella suavemente. Samuel respiró hondo. Tengo más que decirles. Si está bien. Ambos padres asintieron. El ambiente estaba más lleno de amor que de tensión. Más de verdad que de silencio. Y así, la conversación continuó, como una herida que finalmente comenzaba a sanar. Samuel se quedó quieto, mirando la carta que Daniela le había entregado. La sostenía con ambas manos, como si fuera algo demasiado frágil para abrir sin cuidado. Daniela, aunque intentaba mostrarse tranquila, tenía el corazón acelerado. Por fin había llegado ese instante que tanto miedo le daba, y que tanto había deseado. Samuel abrió el sobre lentamente. El silencio del lugar era tan profundo que Daniela casi podía escuchar sus propios pensamientos golpeando por dentro. Él leyó la primera línea, y su expresión cambió por completo. Ya no estaba confundido, ni distante. Estaba conmovido. Las palabras de Daniela, sinceras, limpias, valientes, lo alcanzaron directamente al corazón. Ella confesaba cuánto valoraba su amistad, cuánto le preocupaba perderlo, y como cada detalle que él hacía por ella le había enseñado que todavía existía gente buena en el mundo. Cuando terminó de leer, Samuel levantó la mirada. Sus ojos brillaban, pero no por tristeza, sino por una mezcla de sorpresa y gratitud verdadera. Se acercó un paso. Daniela, dijo con voz suave, gracias. Nunca imaginé que alguien pudiera ver todo eso en mí.
Ella sintió que algo se destrababa adentro. Él extendió la carta hacia su pecho, como si quisiera guardarla para siempre. No quiero que tengas miedo, añadió. Esta amistad es importante para mí. Mucho más de lo que crees. Y nada de lo que digas o sientas va a cambiar eso. La tensión se rompió. Daniela sonrió, no porque Samuel respondiera exactamente lo que ella esperaba, sino porque, por primera vez, estaba segura, no había perdido nada. Al contrario, había ganado más verdad entre ellos. La tarde siguió con una calma nueva. Volvieron a caminar juntos, como siempre, pero esta vez con un lazo más fuerte, uno hecho de sinceridad. Y aunque Daniela no sabía qué pasaría después, entendió algo valioso. A veces, entregar una carta no cambia a la otra persona, cambia a uno mismo. Esa noche, Daniela llegó a casa diferente. No caminaba rápido, no miraba el piso, caminaba con una paz nueva, como quien por fin respira después de mucho tiempo aguantando el aire. Su mamá notó la expresión en su rostro, pero no preguntó nada. Sabía que a veces las respuestas llegan solas. En su habitación, Daniela abrió su cuaderno. Allí había escrito varias versiones de aquella carta, borradores llenos de tachones, de dudas, de miedos. Los miró uno por uno, y sonrió. Por fin lo hice, susurró. No porque Samuel le hubiera dado una respuesta romántica. No porque hubiera ocurrido un final de película, sino porque tuvo el valor que siempre creyó que no tenía. Mientras tanto, Samuel estaba en su casa leyendo la carta por segunda vez. La pasaba entre sus dedos con cuidado, como si tuviera miedo de desgastarla. Había algo en esas palabras que lo hacía reflexionar, algo que nunca nadie le había dicho. Y en ese mismo instante, entendió que la sinceridad de Daniela había abierto una puerta dentro de él que nunca había querido mirar. Una puerta que tal vez, con el tiempo, podría llevar a algo más. Días después, su amistad no solo continuó, sino que se volvió más fuerte. Samuel comenzó a prestar atención a detalles que antes pasaban desapercibidos, la forma en que Daniela se reía, cómo se preocupaba por los demás, cómo siempre trataba de ser luz para todos. Ella también notó cambios en él, más mensajes, más interés, más cercanía, más de todo. Y aunque ninguno de los dos se atrevía a decirlo en voz alta, ambos sabían que algo estaba creciendo. No era el final, era el comienzo. Porque a veces, las historias más bonitas no empiezan cuando dos personas se enamoran. Empiezan cuando una persona decide ser valiente.